Buenos días, buenas tardes. Otra vez vamos a comenzar la última sesión de este seminario, cuya ponente va a ser la profesora doctora María Camila Correa, que nos va a hablar de legítima defensa en situaciones de confrontación, la muerte del tirano de casa. Que por cierto estoy viendo que se borró la cara. Me la han imprimido mal. Bien, debo decir que Camila es doctora en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, con la máxima calificación, y está aquí su maestro, que es Fernando Molina, al que todos conocéis y que ya interviene en este seminario. Entonces ha sido un placer. Se me ocurrió esto, si las cosas cuadraban bien, en un acto en que coincidimos el año pasado en Bogotá, y aquí está ella. Tiene 2 maestrías también, 2 másters en la Universidad de Sevilla y también en la Autónoma de Madrid, en diversas cuestiones, y ella es abogada, o lo que llamaríamos licenciada en Derecho, por la Universidad de los Andes. En cuanto a su actividad laboral, ya está todo desactualizado. Yo iba a decir que ella es profesional especializada en jurisdicción especial para la paz, y en ese órgano está, y profesora básicamente de la Universidad de los Andes, aunque también ha impartido en distintos grados de docencia en otras universidades colombianas y españolas también. Pero la última noticia, entre que hablamos esto y ahora, es que ha ganado el concurso para una plaza en la Universidad Colegio Nuestra Señora del Rosario, ya conocéis, una de las más antiguas, si no la más, de Colombia, a la que, por cierto, yo mismo y algunos de los presentes nos sentimos especialmente vinculados. Así que enhorabuena, es profesora, todavía no sabe de qué rango, no sabe nada, y en cuanto todo esto acabe lo tendrá. En cuanto a su actividad investigadora, es muy amplia, pero como lo que se trata es de oírla, sobre todo a ella, os diré que, muy en relación con lo que nos va a hablar hoy, es el libro que se derivó de su tesis doctoral, ¿verdad? Legítima defensa en situaciones sin confrontación, la muerte del tirano de casa, con una tesis muy sugestiva, que yo la primera vez que se la oí exponer, enseguida levanté la mano y dije, no, por esto, y ella me dijo, eso mismo me dijeron mi maestro y Enrique Peñaranda, pero creo que les logré convencer. Entonces, bueno, a ver si les convence a todos ustedes. Además de esto, tiene múltiples publicaciones en materias, pues muchas veces relacionadas con causas de justificación y con violencia sexual, violencia de género, violencia contra las mujeres en general. Desde una perspectiva, hay que decirlo también, feminista, militante. Así que, Camila, muy bienvenida y tienes la palabra cuando quieras. Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Miguel por la invitación. Para mí es un honor y es muy emocionante estar en este espacio académico del que siempre había oído y me ha parecido muy interesante y me parecía como muy lejana la posibilidad de participar en un espacio académico de esta envergadura, sobre todo en España, que es un país además con el que me siento especialmente vinculada y tanto de forma profesional como de forma personal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como les adelantó Miguel, lo que les voy a contar un poco hoy es un resumen de la tesis doctoral, y mi ponencia se va a dividir en 4 partes. Primero les voy a hacer una introducción general de por qué el tema, de por qué su relevancia. Yo parto de un caso modelo que construía con base en distintas sentencias y distintos casos que tuvieron lugar a lo largo del mundo, algunas soluciones que se le ha dado a ese caso concreto desde la doctrina y desde la jurisprudencia sobre todo, y cerraré con mi propuesta personal, que como lo se adelanta en el título, pues es solucionar este tipo de casos a través de la figura de la legítima defensa. No estoy segura, después de haber oído todas las ponencias, si podríamos enmarcar este caso concreto como un caso trágico en el sentido estricto, pero quizás a lo largo de la intervención pues podemos llegar entre todos a alguna conclusión sobre ese particular. En primer lugar, como les decía, la tesis trata de un tema muy concreto, que es un caso en el que mujeres víctimas de lo que se denomina tiranías privadas, y ya vamos a entrar a hablar sobre el término y el contenido de ese concepto de tiranía privada, terminan o resultan matando a su agresor o al tirano en situaciones donde no hay confrontación. ¿Qué quiere decir esto? No es una situación, digamos, convencional en donde la víctima está siendo agredida en ese momento, sino
aprovechan, digamos, que el agresor está dormido o está distraído, normalmente está dormido, para matarlo y así, digamos, acabar con esta situación de tiranía privada en la que se encuentran. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo trabajo un caso muy concreto. Pueden existir otras situaciones de violencia doméstica y violencia de género en las que el agresor resulta muerto a manos de la víctima sin que sean este caso. Digamos, hay varios supuestos no solamente de muerte del agresor por parte de la víctima en contextos de violencia doméstica y de género, sino de muertes de tiranos de casa por parte de la persona tiranizada, sin que necesariamente se cumplan los requisitos o se ajuste al caso que yo trabajo. Porque puede suceder que se dé una situación en la que el tirano agrede a la persona tiranizada y la persona tiranizada se defiende inmediatamente, entonces ahí no parecería haber ningún tipo de problema, estaríamos en sede de una legítima defensa del libro. Sin embargo, ese caso que les acabo de mencionar pues tiene otras aristas, y es que la mayoría de los tribunales, aún si pensáramos que es una legítima defensa, no reconocen una legítima defensa, y pues yo he llegado a la conclusión, sin entrar en digamos, modalidad A de muertes de tirano, que se trata de una aplicación masculina del derecho penal. Es una aplicación sin perspectiva de género, haciendo lo que Elena Larrauri llamaría esa calca de los requisitos de las causas de justificación frente al caso concreto. Entonces el problema no es que no se configure la legítima defensa en esos casos, sino que no la aplican por falta de análisis, lo que yo denominaría dogmáticos correctos en el contexto. Yo entonces me ocuparé, como les decía, de el caso modelo. Me basé para construir este caso en 3 sentencias. Una sentencia española, que es la sentencia del Tribunal Supremo Español del 29 de junio de 1990, que yo denominé para fines de facilidad del lector el caso de Victoria. La sentencia alemana del BGH del 25 de marzo del 2003, que todos la conocen como el Haustirannenfall, y una sentencia de Estados Unidos, que es el caso de la Corte Suprema de Carolina del Norte versus Judy Norman del 5 de abril de 1989. Esta sentencia estadounidense es muy importante porque es de los primeros casos que surgen en Estados Unidos de este estilo, y la doctrina angloparlante, sobre todo la americana, se obsesionó con este caso y a raíz de este caso fue que empezaron a escribir de esos temas, tanto en los manuales en las partes de Self-Defense como artículos propios de distintas revistas o law reviews americanas. Entonces, con base en estos 3 casos que tienen hechos muy similares, yo construí el caso modelo, que es el siguiente. Hay un caso de maltrato reiterado por parte de la pareja sentimental o de un familiar cercano con el que se convive a la víctima. Por maltrato reiterado hacemos referencia a agresiones físicas, verbales, maltrato psicológico, violencia sexual, que se van a repetir de manera sistemática. El agresor suele tener las mismas características. Se trata de un sujeto machista que normalmente abusa del alcohol o las drogas y que tiende a humillar a su pareja. Es un hombre controlador y dominante, lo que se evidencia en el trato deshumanizante y abusivo que le va a dar a la víctima. Le da órdenes, la maltrata si no las cumple, la obliga a mantener relaciones sexuales, la humilla en privado y en público. Esto de las humillaciones en público se puede encontrar en el caso alemán, donde el sujeto pertenecía a un colectivo de moteros y normalmente hacía reuniones con sus compañeros del colectivo en la casa y obligaba a su mujer a arrodillarse frente a los amigos, a que los amigos la escupieran, la sometía a una serie de vejámenes, no solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado, sino en el espacio público. Las agresiones del maltratador están dirigidas a minar la autoestima y la confianza de la propia víctima y a reafirmarse como amo del hogar. De igual manera, en este tipo de situaciones se encuentran todas las características de una relación de tiranía privada o control coercitivo. ¿Cuáles son estas características? El agresor va a aislar a la mujer, alejándola de sus familiares y amigos por medio de amenazas. Hay varios casos, sobre todo de casos de jurisprudencia alemana, en la que todo el tiempo los agresores les decían a las víctimas: si tú te vas a donde tus padres, también yo sé dónde viven ellos y los puedo matar, si tratas de llamar a alguien te mato, tenían controlado el teléfono, etc. Esto es lo que se llamaría evitar que la víctima establezca coaliciones externas. Le impide buscar vías de salidas por medio de la intimidación, como ya les dije, las amenazas y la violencia. Cuando hablo de violencia, entonces digamos que hacemos referencia no solo a violencia psicológica, sino a violencia física. Y va a anular constantemente la capacidad de decisión y la autonomía de la víctima.
Si bien las tiranías privadas no son una relación meramente de maltrato físico y emocional, y dentro del concepto de maltrato físico incluimos la violencia sexual, este es un componente importante porque a través de esa violencia física es la que se va a ejercer el control, o de la amenaza de violencia física es de la que se va a ejercer el control y por ende eventualmente una dominación total. Si a una persona se le amenaza con violencia física si hace o no hace algo, y si hace o no hace ese algo, se le reprende con violencia física, la persona va a entender que todos sus actos van a tener consecuencias violentas y prefiere, digamos, hacer caso para no ser violentado. Entonces esa violencia física es el medio para obtener la dominación total, que es el fin último del tirano. Si las órdenes del tirano no se cumplen, si no se hacen las cosas a su manera, el tiranizado va a recibir un castigo específico. La violencia, como les decía, puede ser frecuente o puede ser irritualizada o puede ser utilizada de manera controlada de tal manera que genere el daño necesario que implique un miedo en el sujeto tiranizado. Cuando hay hijos en común y estamos en sede de un caso de violencia doméstica de parejas, también las amenazas pueden recaer sobre la vida de los hijos, entonces eso, digamos, genera un mayor miedo en la mujer. Pueden ser contra la vida o contra la libertad e integridad de los hijos. ¿Cómo le da credibilidad el tirano a estas amenazas? Pues aumentando, como ya les decía, el nivel de violencia para mostrar lo que sería capaz. Hay muchos casos en los que se dan relaciones de violencia doméstica con contenido de violencia de género por parte de pareja hombre contra pareja mujer, que si había mascotas lo que solían hacer los tiranos era matar a las mascotas para mostrar, digamos, de lo que era capaz. Pues si yo puedo matar al gato o puedo matar al perro, pues ¿por qué no voy a poder eventualmente matarte a ti o matar a los niños? Es un poco el mensaje. Y la mujer termina convencida en ese contexto de que nadie la puede ayudar porque cada vez que trata de recurrir a sus coaliciones externas las tiene bloqueadas, y dentro de esas coaliciones externas podemos incluir también la ayuda estatal, llamar a la policía, etc. Y entonces digamos, hay una interiorización del hecho de que no hay forma de que la ayuden afuera, que la que se tiene que ayudar, digamos, por decirlo de algún modo, es ella misma. En ese sentido también hay varios ejemplos. En el caso de la sentencia alemana, el sujeto siempre le dijo a ella: a mí me pueden llevar a la cárcel, tú puedes llamar a la policía, seguramente me van a detener, me van a procesar, me van a condenar, voy a pasar un buen tiempo en la cárcel, pero a ti no se te puede olvidar que yo tengo a mis amigos moteros y yo me puedo comunicar con ellos desde adentro para que vengan y te maten. Entonces igual te va a dar lo mismo llamar a la policía porque no vas a tener, digamos, salida de esta situación. Por otro lado, la víctima es una mujer maltratada, asustada, ha tratado de escapar de esa situación de maltrato, pero cada vez que trata de escapar, la violencia en su contra incrementa. Las buscan en los hogares, digamos, en la sentencia alemana ella se puede ir a una casa de mujeres y él va y la busca y la trae de manera violenta de nuevo a su casa. Pasa lo mismo en el caso de Judy Norman. Ella va al hospital después de una golpiza que él le da, en el hospital le preguntan si está siendo víctima de violencia doméstica, ella dice que sí. En el hospital la ayudan, la trasladan como a un lugar seguro y este individuo va, la busca por medio de violencia y amenazas, la vuelve a traer a la casa. Entonces es una mujer que ha buscado ayuda, pero que por temor a esas reacciones del tirano o por ineficiencia de las propias autoridades no ha podido hacer. Este ejemplo de la ineficiencia de las propias autoridades lo tenemos en distintos casos también. Hay un ejemplo de una mujer argentina que denunció a su tirano, logró salirse de la casa y el día del juicio en que a él lo condenan, cuando ya está condenado, hay un momento en que se le logra medio escapar a los guardias de la policía, se acerca a ella y la mata en el propio juzgado. Entonces ahí vemos que incluso cuando se van de la casa tampoco están seguras. Y pues en este contexto la mujer termina matando a su agresor en una situación sin confrontación, dormido, distraído, borracho, viendo televisión. Hay un caso muy sonado ahora hasta el año pasado más o menos, que es el caso de Jacqueline Sauvage en Francia. Seguramente ustedes tuvieron noticia de este caso, no tanto por el hecho de que fuera una mujer maltratada que mató a su agresor, sino porque eso generó un choque de trenes en Francia. Porque en un primer momento, cuando ella mata al agresor, le conceden la condena y le concede el presidente un indulto parcial. Entonces ese indulto parcial le iba a generar
que pudiera pedir la libertad condicional, pero se la niegan porque ella no había entendido la gravedad de sus actos. Y una vez le han negado esa libertad condicional, meses después le conceden un indulto total, y eso lo que genera es como un choque de trenes entre el Ejecutivo y la rama judicial, que ya había, digamos, se había pronunciado sobre ese caso. Entonces el caso fue más o menos sonado en medios de comunicación porque puso como en jaque a las ramas del poder público en Francia, pero no por el caso como tal, por el hecho de que ella había sido víctima de vejámenes en su contra, violencia sexual contra ella y contra sus hijas durante 14 años, y bueno, innumerables agresiones. Y un día el marido está en la terraza, no sé, mirando el horizonte, y ella llega por detrás y con su propia arma le dispara. Ese es el caso de Jacqueline Sauvage, que digamos es un caso que se ajusta completamente al caso que yo trabajo. Ese es el caso modelo. Entonces, como yo les decía, en la tercera parte yo quería exponerles un poco las soluciones que se le han dado, las soluciones jurídicas a estos casos, que oscilan entre lo que hemos venido trabajando o revisando estos 2 días, que son las causas de ausencia de culpabilidad y las causas de ausencia de antijuridicidad o causas de justificación. Entonces también este caso es una excusa en el sentido coloquial no jurídico para poder hacer una revisión del rendimiento de las propias causas de ausencia de responsabilidad, que parecen ser, jurídicamente hablando, la solución a la mayoría de los casos trágicos, o que ahí está, digamos, la discusión de si son o no la solución a lo que han denominado los ponentes anteriores los casos trágicos. Entonces, como les decía, tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha tratado de darle solución a este tipo de casos en, evidentemente, sedes de ausencia de responsabilidad, pero también en sede de causas de atenuación, como en el caso de Jacqueline Sauvage, que a ella la condenan y le atenúan la pena, porque siempre está esta sensación de que estas mujeres no deberían responder o no deberían responder penalmente de la misma manera que una persona que mata a otra en el contexto de una riña o por robarle el móvil o el bolso. Siempre queda como la garganta se le seca como a los operadores jurídicos de pensar, pues no es un caso sencillo, no es un caso normal, no es un caso de los que ayer hablaban que era simplemente hacer, digamos, la aplicación de la ley, subsumir la ley en el caso, y se han buscado estas soluciones, y por eso hay una línea que, digamos, para estar en un punto medio se echa por la causa de reducción de pena. Entonces, como les decía, hay 3 grandes grupos de soluciones. Tenemos las soluciones en sede de justificación, es decir, ausencia de antijuridicidad, las soluciones en sede de ausencia de culpabilidad, bien sea por vía de ausencia de exigibilidad, de inexigibilidad de otra conducta, o por vía de inimputabilidad, y un camino intermedio entre condenar y exculpar, o pues evitar la responsabilidad penal, que sería la solución en sede de circunstancias de atenuación punitiva. En el primer grupo, que es el caso de las causas de ausencia de antijuridicidad, encontramos la legítima defensa en el derecho continental, la self-defense en el entorno anglo-norteamericano y el estado de necesidad defensivo. Aquí quisiera hacer una aclaración, y es que la legítima defensa continental difiere un poco de la self-defense anglo-norteamericana. Ya vamos a entrar en eso. Pero en ninguna de las sentencias que yo revisé, en las que se juzgan casos como el tratado y analizado en el texto, en el trabajo, se da una solución en sede de legítima defensa continental como la conocemos. Sé que hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo Español en el que reconoce legítima defensa, pero ahí estaríamos en lo que yo he denominado una situación con confrontación, no en una situación sin confrontación. Es una situación de una agresión inmediata en la que la mujer toma el cuchillo que el agresor deja caer y se defiende. Y el Tribunal Supremo, que es una sentencia del año pasado, reconoce la concurrencia de una figura de una legítima defensa, pero no es exactamente este tipo de casos. Entonces no hay sentencias de las que yo revisé ni en España, ni en América Latina, ni en Alemania que reconozcan la concurrencia de la legítima defensa en estos casos. Los tribunales españoles y el Tribunal Español y el Tribunal Alemán suelen descartar de manera apresurada la posibilidad de que se configure una legítima defensa. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera se preguntan si se configura o no, simplemente asumen que no hay y siguen con el análisis. ¿Y por qué? Por 2 razones claras. O bien porque en una primera revisión, digamos, del caso, que son los 2 grandes argumentos que se esgrimen en contra de alegar una legítima defensa, es que no hay una agresión actual,
Y el segundo argumento es que quizás pueda haber una agresión actual, digamos, los segundos críticos dirían, listo, vamos a darle un chance de pensar que puede ser actual de alguna manera, la reacción es innecesaria, es excedida, podía buscar otras vías de ayuda, podía haberse ido de la casa, no había necesidad de matar al tirano. Sin embargo, hay dos voces en la doctrina, bueno, ahora somos tres, que haciendo un análisis más detallado aseguran que sí es posible la configuración de una legítima defensa. Este es el caso de Treschel en Suiza y Alemania y de Elena Larrauri en España. Y aunque sus propuestas se acercan bastante, digamos, a la manera en la que yo abordo la problemática, creo que sus planteamientos se quedan cortos. Elena Larrauri se centra simplemente en tratar de construir la actualidad de la agresión sin pasar al segundo nivel de análisis de la legítima defensa, que es la necesariedad de la acción defensiva, y Treschel también se centra en esa actualidad de la agresión y ahí se queda. Construyen, digamos, de una manera muy interesante la existencia de la actualidad de la agresión, pero les queda faltando, digamos, el siguiente paso de análisis de la legítima defensa, que es la necesidad de la reacción defensiva. Contrario a lo que pasa en derecho continental, el mundo anglo-norteamericano reconoce la self-defense en estos casos y parece que es la respuesta a los interrogantes que plantean estos casos de mujeres maltratadas que matan a sus agresores en estos contextos. En el common law, una persona que agrede o mata a otra está justificada si de manera razonable cree, y ojo que esto es lo importante, que esa respuesta, es decir, la agresión o la muerte, era necesaria para protegerse a sí misma de una agresión ilícita e inminente por parte de la persona que la ha agredido. En los casos donde la defensa se materializa en la muerte del agresor, es decir, se hace uso de lo que se llamaría la deadly force, la fuerza mortal, se requiere que exista una amenaza de muerte o de daño corporal serio, y ahí estaríamos en sede de un requisito de proporcionalidad. Esta es la self-defense anglo-norteamericana. Entonces uno diría que a primera vista estos elementos de la self-defense anglo-norteamericana son muy similares a los requisitos de configuración de la legítima defensa en derecho continental. Sin embargo, la gran diferencia que existe entre las dos regulaciones radica en la exigencia de una creencia razonable, requisito este que parece estar presente en todos los elementos de la configuración de la self-defense. Así, en la existencia de la agresión, basta con que quien se defiende crea razonablemente que está siendo agredido y que dicha agresión es injusta. Y lo mismo va a suceder con la necesidad de utilizar la fuerza y la cantidad de fuerza, con la proporcionalidad, que la persona crea razonablemente que esa es la fuerza necesaria para ejercer la defensa. El problema que va a plantear la muerte del tirano de casa en estas situaciones a la hora de configurar la self-defense afectan la inminencia de la agresión y la necesidad de la respuesta defensiva y la proporcionalidad de la misma. El problema de la inminencia lo han resuelto mayoritariamente a través de los planteamientos de la teoría de la necesidad que expone Robinson. No obstante, lo que hace Robinson es eliminar el requisito de la inminencia. Él dice no es necesaria que la agresión sea inminente. Si no se le otorga un papel secundario frente a la necesidad, lo que hace Robinson es decir, es más importante la acción defensiva que la inminencia de la agresión. Y se ha dicho sobre la necesidad de la respuesta defensiva que en efecto es necesaria debido al hecho de que la mujer se encuentra en una situación que le hace creer razonablemente que su respuesta es objetivamente racional. Se va a fundamentar la existencia de la necesidad en la historia previa del maltrato y los conocimientos especiales que la mujer tiene sobre su agresor. De igual manera, se ha tratado de fundamentar esta creencia razonable en el hecho de que la mujer padece lo que han denominado el síndrome de la mujer maltratada o Battered Woman Syndrome. Y ese síndrome genera una situación que se denomina la indefensión aprendida, es decir, esa indefensión aprendida le hace percibir la realidad de tal modo que la hace creer, volvemos a la idea de creencia razonable anglosajona, que no tiene otra salida diferente a matar a su agresor. Por último, van a defender esa proporcionalidad en términos generales a través de la idea de que se deben tener en cuenta todas las características físicas y circunstancias contextuales del caso concreto para medir. Es decir, van a hacer una propuesta de medición ex ante de la proporcionalidad de la respuesta defensiva. Lo anterior sin perjuicio de la concepción que además defiende que se tenga en cuenta la especial condición psicológica de la mujer dentro de esta medición. Condición esta que se traduce en este padecimiento de este síndrome de la mujer maltratada, el cual a su vez va a tener problemas teóricos graves, porque no parece que las mujeres que sufren del síndrome de la mujer maltratada
sean precisamente las que reaccionan matando a sus agresores. En términos generales, el síndrome de la mujer maltratada lo que hace referencia es que es una subcategoría del estrés postraumático, y lo que se dice es que la mujer se resigna a su suerte, entiende que ya no va a poder hacer nada, entonces se queda como en un rincón. Eso, en contraposición a una mujer que decide defenderse matando, pues parece que es una contradicción. No parece que esa mujer que ha desarrollado una indefensión aprendida sea precisamente la que reacciona matando a su agresor. Además, este síndrome es desarrollado por Leonard Walker en Estados Unidos, y ella se basa en los estudios de otro profesor canadiense que hace experimentos con perros. Entonces él metía perros en unas jaulas, les pasaba corriente, al principio los perros trataban de defenderse, y ya hay un punto en que los perros se resignan. Y lo que hace Leonard Walker, y que se lo han criticado desde los años 80, es trasladar la conducta de los perros que generan esa indefensión aprendida a la conducta de las mujeres maltratadas. Entonces por eso digamos que este síndrome de la mujer maltratada tiene muchos problemas para justificar incluso la propia self-defense anglo-norteamericana. ¿Cuáles son esas? Yo creo que esta solución de la self-defense, que en principio uno diría, bueno, ahí está la respuesta, pues presenta dos problemas. El primero, que la teoría esta de Robinson de la necesidad, digamos, de darle más relación a la necesidad que la inminencia de la agresión, va a desestructurar la esencia propia de la self-defense para resolver estos casos, porque lo que se está, y esto puede ser una falacia, porque lo que se está haciendo es ajustar la figura normativa al caso concreto, que eso fue lo que yo desde el principio busqué no hacer, tratar de respetar la legítima defensa tal y como está configurada vía legislativa, jurisprudencial y doctrinalmente, y tratar de hacer es un análisis de los requisitos de la legítima defensa a la luz del caso concreto sin expandir la figura. Y con esta solución en Estados Unidos pues lo que hacen es eso, es expandir la figura. En segundo lugar, en derecho continental, esa creencia razonable sobre la existencia de la agresión sobre la necesidad de la reacción defensiva no constituye legítima defensa, sino que eventualmente lo que van a generar es un error que, como decía el profesor Luzón ayer, la doctrina mayoritaria considera un error de tipo sobre los presupuestos objetivos de la configuración de la legítima defensa o una legítima defensa putativa. Por tanto, si trasladamos esa solución anglo-norteamericana al contexto continental, esta solución no es útil porque no sería una defensa real, sino que lo que nos estarían diciendo es una legítima defensa putativa, es un error. Y en este orden de ideas, afirmar que la mujer ha creído razonablemente que va a ser víctima de un peligro implica negar la existencia de una agresión que, como veremos más adelante, sí existe. En tercer lugar, el sector doctrinal que considera que las situaciones de muerte del tirano son situaciones de legítima defensa de causas de ausencia de antijuridicidad son aquellos que consideran que se está en sede de legítima defensa preventiva, que se va a desembocar en un estado de necesidad defensivo, que ayer lo explicaba el profesor Schunemann y el profesor Luzón en su intervención. Cuando este sector aboga por reconocer la figura del estado de necesidad defensivo, lo que está diciendo es que la mujer está reaccionando contra un peligro creado por un ser humano, que ahí está la diferencia con el estado de necesidad agresivo. Está reaccionando contra quien crea el peligro, que en este caso es el tirano. Y volvemos a lo mismo. Afirmar que hay un estado de necesidad defensivo implica defender la existencia de un peligro que yo personalmente considero que no existe. No hay un peligro, hay una agresión. Y ahí entramos entre la diferencia entre peligro y agresión como base de la diferencia entre estado de necesidad y legítima defensa. Las soluciones en sede de culpabilidad son el miedo insuperable, que es la posición mayoritaria de la doctrina de la jurisprudencia española, la duress en el mundo anglo-norteamericano, y el estado de necesidad exculpante o un error sobre este, que es la solución mayoritaria en Alemania. El tribunal alemán, en esta sentencia del 2006 que yo les comentaba al principio, se decanta por la solución de un error sobre el estado de necesidad exculpante. Los alemanes tienen una norma en el Código Penal específica del error sobre el estado de necesidad. Sin embargo, Roxin en su manual habla de estado de necesidad exculpante completo, sin error. Entonces, entre estas dos figuras es por las que se ha decantado la doctrina mayoritaria en Alemania para resolver estos casos. Todas estas representan al menos dos problemas a mi modo de ver. Exonerar a la mujer por vía de ausencia de culpabilidad conlleva afirmar que su conducta ha sido típica y antijurídica, por tanto susceptible de que se ejerza una legítima defensa en su contra. Esto quiere decir que si el agresor se llegase a despertar o reaccionara antes de que la mujer lo matara, podría defenderse y su conducta estaría justificada.
lo que implica una permisión de maltrato que a su vez estaría reforzando. Además, se le estaría negando un derecho de defensa a la mujer frente a esa nueva agresión que estaría, según esta opinión, justificada. En segundo lugar, algunas de las soluciones en sede de culpabilidad se fundamentan en un fallo de la psiquis del ser humano. Así, la eximente del miedo insuperable se aplica cuando la situación de terror nubla la capacidad de raciocinio de la persona que actúa antijurídicamente. Similar puede ser el error sobre el estado de necesidad exculpante del artículo 35.2 del Código Penal alemán. En estos casos se fundamenta su aplicación en el hecho de que la mujer creía, debido a su situación, que estaba viviendo que no tenía otra salida que matar a su agresor, cuando en realidad sí tenía muchas más opciones. Esa es la argumentación del tribunal alemán. Ello, como veremos más adelante, no es así. La ausencia de otras vías de salvamento es una realidad objetiva que no proviene ni del pánico del que es víctima la mujer, ni de una errada percepción de la realidad. Además de ello, una situación de esta índole refuerza la idea o el estereotipo de que todas las reacciones de las mujeres maltratadas en contra de sus agresores son irracionales o mediadas por una condición mental alterada. Es decir, que la conclusión aquí es que a las mujeres maltratadas, que son víctimas de relaciones de tiranía privada, que reaccionan matando a sus agresores, o las condenamos por homicidas o las perdonamos por locas. Ahora bien, no estoy de acuerdo con catalogar estas situaciones como manifestaciones de un estado de necesidad exculpante, porque volvemos a lo mismo, implica aceptar la existencia de un peligro, más no el de una agresión, y es precisamente esto lo que yo pretendo desvirtuar. Las soluciones en sede de reducción punitiva, la provocation y la teoría de la corrección negativa restrictiva del tipo, no sé si digamos la traducción del alemán la realice bien, es la negativen Typen Korrektur, que yo por el contexto traté de traducirla como la teoría de la corrección negativa restrictiva del tipo, están dirigidas a que la acción de la mujer sea catalogada como homicidio, bien sea en Alemania, por ejemplo, o manslaughter en Estados Unidos y el Reino Unido, y no como asesinato o murder. Y lo que hacen ahí es eliminar, en el caso alemán, a través de la negativen Typen Korrektur, la alevosía, lo que llamamos la alevosía, o la malice en el caso del mundo anglosajón. Este cambio de título de imputación va a generar inmediatamente en ambos ordenamientos una reducción de pena, pero creo que en estos casos no se configura una alevosía, como veremos más adelante. Entonces, estas soluciones que llevan una reducción punitiva por vía de eliminar la alevosía o, en un, digamos, paralelo muy apresurado, la malice, que llamarían los juristas anglosajones, pues son completamente irrelevantes. Aquí no necesitamos reducir pena. Como les decía, este es un panorama general de las soluciones que se le han dado a este tipo de casos. Pero yo seguía, de lo que pueda dar fe el profesor Molina, enfrascada en que había una legítima defensa. Y los dos grandes argumentos con los que me encontré, contraargumentos en mi caso, son los que ya les adelanté. La agresión de la que es víctima la mujer no es actual, en el sentido de la legítima defensa, y o su reacción defensiva no es necesaria. ¿Por qué sí existe una agresión actual? En el marco de las relaciones de tiranía hay diferentes tipos de agresiones ilegítimas, todas ellas dirigidas a consolidar la posición del dominio del tirano sobre la mujer. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y agresiones contra la libertad, que se traducen en una privación de esta, que se realiza a través de amenazas, cuya idoneidad como medio comisivo de la detención ilegal radica en que objetivamente son adecuadas para evitar que la mujer se vaya de la casa, ella no se ha ido porque ahí está. Prueba de esto es que el suceso final, es decir, la muerte del tirano, tiene lugar en un momento en la que la relación no se ha terminado, siguen juntos, siguen viviendo bajo el mismo techo. Las amenazas se van a construir entonces como una vis compulsiva que impide que la mujer se mueva a su voluntad por el miedo a que sean materializadas por el agresor. Miedo este que no es infundado, sino absolutamente fundado, porque normalmente el agresor da pequeñas muestras o grandes muestras de que está dispuesto a llevar a cabo sus amenazas. En resumidas cuentas, hay una agresión contra la libertad que se materializa entonces en que la mujer no puede irse de la casa y abandonar la relación que sostiene con el tirano. Está atrapada en su propia casa. El hecho de que no se encuentre físicamente encerrada y pueda salir de la casa a realizar algunas diligencias no va a implicar que ella tenga libertad de hacer lo que le plazca,
porque sabe que si no regresa, el tirano va a materializar sus amenazas. Es decir, si el agresor tiene el poder de hacer que la mujer regrese siempre a la casa en donde va a ser maltratada e incluso está en riesgo de perder la vida, entonces ella está privada de su libertad. Por ello concluyo que la mujer está encerrada tras unos barrotes invisibles. Y estos barrotes van adquiriendo mayor forma y eficacia con cada conducta violenta del agresor que le muestra a la mujer que él es capaz de cumplir sus amenazas. Estos barrotes no son producto de su imaginación o generados por algún tipo de afectación psicosomática como sería el Battered Woman Syndrome. Por el contrario, a través de las amenazas y el aislamiento en el que se encuentra, recordemos que tiene todas las coaliciones externas bloqueadas, el tirano ha construido una prisión invisible en la que ella se encuentra atrapada. La agresión de la que es víctima la mujer es una agresión actual en el sentido de la legítima defensa. Veamos esto con más detalle. Son actuales las agresiones inminentes, las que están en curso y aquellas que se han denominado las agresiones continuas, contra las que cabría una acción defensiva en cualquier momento previo a que se materialice la lesión al bien jurídico, que es el momento en el que finalizaría la agresión. Las agresiones continuas se caracterizan por extenderse en el tiempo. Ejemplo clásico de estas son los ataques contra la libertad, que son delitos de ejecución o consumación permanente. Pero además, a mi modo de ver, aparte de las agresiones permanentes, como las que ya mencioné, de las que es víctima la mujer, hay agresiones continuas cuando a través de varias agresiones sistematizadas se genera lo que Gonzalo Rodríguez Mourullo denomina un peligro latente para los bienes del agresor. Estas agresiones están compuestas por dos elementos. El primero son los ataques o agresiones sistemáticas que inician y terminan de manera inmediata, llamaríamos agresiones en curso, y el segundo, ese peligro constante para los bienes jurídicos que normalmente se genera cuando hay agresiones sistemáticas y reiteradas. En mi opinión, en los grupos de casos que me ocupan se configuran los dos tipos de agresiones continuas. Se dan las agresiones reiteradas y sistemáticas entendidas como agresiones en curso, tales como los episodios de violencia y las agresiones de índole sexual, cuya realización no solamente mancilla los bienes jurídicos, integridad y libertad sexual, sino que su sistematicidad y reiteración generan un peligro para los bienes jurídicos, pero además generan un peligro para la vida de la mujer. Es decir, las agresiones contra la libertad sexual y contra la integridad física generan un peligro todo el tiempo para la vida. Los constantes malos tratos físicos, y aquí de nuevo incluyo la violencia sexual en su manifestación de violencia física, constituyen un peligro para la vida debido a que cualquier exceso en su realización puede generar la muerte de la mujer. Sumado a lo anterior, se materializa también una detención ilegal, que es la manifestación clásica de un ataque contra la libertad individual. Detención ilegal en España, secuestro simple en Colombia. Conducta delictiva esta que tiene una virtualidad especial, la permanencia. Esta permanencia va a cumplir dos funciones. La primera consistente en potenciar el peligro en el que se encuentran los demás bienes jurídicos, porque las agresiones sistemáticas son más factibles de cometer en el marco de una detención ilegal que se lleva a cabo en la propia casa de la víctima, y la segunda en posibilitar que se ejerza una acción defensiva contra ella de manera individual, precisamente por su carácter permanente. Entonces, si en el caso de la mujer maltratada en el marco de una relación de tiranía privada se configura una situación de peligro latente para muchos bienes jurídicos de ella y a la vez una agresión permanente contra la libertad, y ambas situaciones son modalidades de agresiones continuadas, se puede afirmar que en nuestro universo de casos hay lo que yo he denominado una gran agresión continua. Además, las agresiones en curso actúan como un refuerzo de la existencia de la detención ilegal, lo que me lleva a concluir que en estos casos hay una relación de complementariedad entre las agresiones y el peligro que van a configurar la gran agresión continua de la que es víctima la mujer tiranizada. En conclusión, si las agresiones continuas son entendidas como agresiones actuales en el sentido de la legítima defensa, y si la mujer tiranizada es víctima no solo de una agresión continua, sino de dos que van a conformar la gran agresión, entonces hay una agresión actual cumpliéndose el segundo requisito de configuración de la legítima defensa. Así, creo, doy respuesta al argumento que la aplicación de la legítima, contra la aplicación de la legítima defensa referente sea la inexistencia de la actualidad de la agresión. Quienes lo defienden parten de una idea errada que consiste en asimilar la actualidad de la agresión a la situación de confrontación. Si esto fuera así, entonces lo lógico sería afirmar que sin confrontación directa no hay agresión, pero al existir agresiones continuas, como lo reconoce la mayoría de la doctrina española y alemana, la confrontación se da en algunos momentos y cesa en otros,
aunque siga existiendo la agresión. Luego entonces nos encontramos con que listo, entonces bueno, vale, entonces le damos el chance a esta niña de que crea que hay una agresión actual. Pero, ¿qué pasa con la necesidad racional de la defensa? Entonces, de nuevo, a simple vista parece muy sencillo que la mujer coja el teléfono, llame a la policía, o que cuando sale a hacer alguna diligencia agarre sus corotos y se vaya para su casa. Sin embargo, no debemos olvidar que la mujer está privada de su libertad a través de un medio muy poderoso que es el miedo, que es lo que le obliga a volver siempre. La mujer no va a denunciar o no va a buscar ayuda estatal porque tiene miedo de la reacción que tendrá su marido cuando éste se entere de lo que ha hecho. Y de nuevo, este miedo no es infundado. El agresor siempre se ha encargado de evitar un acto de resistencia a la mujer, que sería recurrir a la ayuda estatal, porque no tolera el hecho de que se le quite poder que tiene sobre la víctima. ¿Cómo evita este acto de resistencia? Medidas coercitivas, incremento de amenaza, incremento de la violencia. Y si pese a las dificultades la víctima recurre a la ayuda estatal, se va a encontrar con otros obstáculos. El primero es que en ocasiones la respuesta estatal es inútil. La policía o no llega o no actúa como debería ser. En el caso de Judy Norman, la policía llega una noche y la respuesta es: hoy es viernes, vuelva a llamar al comisario el lunes porque hoy ya estamos cerrados y no podemos hacer nada. Esa noche Judy Norman se toma 4 frascos de pastillas para dormir, se intenta suicidar, vuelven los paramédicos a la casa, vuelve la ayuda estatal y durante todo el tiempo el sujeto está diciendo déjenla morir, que no sirve para nada. Pero solo obtiene ayuda estatal para salvar su vida del intento de suicidio que ella realiza, más no para salvar su vida de las agresiones de las que es víctima. Entonces, en algunos casos, la ayuda o la respuesta estatal es inútil. Eso es el resultado de la normalización histórica que se le ha dado a la violencia contra la mujer, que es el resultado de una estructura social patriarcal. Entonces, digamos, todos somos susceptibles de ser violentados y violentadas, pero hay distintos tipos de violencia en contra de las personas. La violencia contra la mujer, en mi criterio, es una manifestación de una violencia por prejuicio, basada en el prejuicio de índole jerarquizante. Hay violencia basada en el prejuicio de índole excluyente, que es aquella que intenta eliminar lo que se percibe como no normativo. La violencia contra la mujer es una violencia basada en un prejuicio, es decir, estamos percibiendo algo como no normativo, en este caso el cuerpo femenino, y lo que estamos intentando es jerarquizar, no excluir. Entonces, digamos, una violencia racista o genocida sería una violencia excluyente desde esa categorización. Entonces, como esta violencia suele ser normalizada, claro, estamos en un momento histórico en el que estamos mostrando que no es normal, pero ha solido ser normalizada durante la historia, pues la ayuda estatal por eso suele ser muy inútil. Por otra parte, la privacidad característica del entorno familiar ha hecho que éste se proteja de intervenciones estatales, lo cual también puede ser un factor que influye en el hecho de que la policía y los jueces traten de evitar intervenir en la privacidad del hogar. Hay muchos jueces que la respuesta ha sido, no sé si a veces se me entiende la expresión para los españoles, es una expresión muy colombiana, quizás heredada de España, que es los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Sí? En segundo lugar, en los casos en que la mujer entabla alguna denuncia, querella o demanda de divorcio, el agresor incrementa la violencia física en su contra, incluso llegando a matarla. Recurrir a estas ayudas es una manera que tiene ella de rebelarse ante la tiranía. El hecho de que lo haya conseguido o lo haya tratado de hacer implica una pérdida, que sea mínima, de poder por parte del tirano, y este tiene que recuperarlo inmediatamente. Por ello, el tirano va a incrementar el nivel de violencia para volver a jerarquizar, a utilizar la violencia para recordarle a la mujer el lugar en el que debe estar. Supongamos que la mujer supera todas las barreras narradas y que logra instaurar una denuncia. Normalmente las denuncias no evitan que las maten. Por ejemplo, mis cifras están actualizadas a 2015. En España fueron asesinadas 280 mujeres a manos de sus agresores, a manos de sus parejas o exparejas, y aproximadamente el 22.5% de las mujeres asesinadas entre 2011 y 2015 habían instaurado una denuncia en contra del agresor, y aproximadamente el 8.57% de las mujeres asesinadas entre esos años tenían medidas de protección a su favor. En este punto es importante aclarar que no pretendo afirmar que la denuncia y la medida de protección en general no sean útiles, sino que en los casos en los que el desenlace es la muerte de la mujer, estas no parecieron ser un impedimento para ello. La ayuda estatal, que en una primera aproximación parece ser una vía de salida, no lo es por 2 razones. Primero, porque el tirano va a utilizar el miedo, las amenazas y la violencia física para evitar que se acceda a esa salida. No hay que olvidar que la mujer víctima de una relación de tiranía se encuentra privada de su libertad. Pero si por alguna razón logra librarse, el tirano va a preferir matarla antes de tolerar una intromisión por parte del poder estatal en su órbita de poder.
Matando a la mujer que ha denunciado o tiene una medida de protección va a demostrar que nada ni nadie pueden arrebatarle ese poder. En segundo lugar, porque cuando puede recurrir la mujer a una ayuda estatal, la respuesta de las autoridades no siempre es inmediata ni la correcta. Otra de las opciones en principio sería llamar a la familia o a los amigos. Parece ser más sencillo incluso, pero al igual que en la opción anterior, una de las razones por las que no parece posible que la mujer recurra a ayuda externa de familiares o amigos es el tipo de agresión de la que es víctima. Recordemos que una de las características de las tiranías privadas es la evitación de coaliciones externas. Es el propio agresor que le impide a la víctima buscar ayuda externa, bien sea del Estado o de particulares. Ella, por medio de la reacción que le ha sido adelantada a través de amenazas y episodios de violencia, y conociendo las reacciones del tirano, va a evitar recurrir a estas ayudas para preservar en algo su integridad y su vida. Esas son las mismas por las que la mujer no busca ayuda o formar coaliciones externas, son las mismas razones por las que no se va a ir de la casa. Porque claro, aquí entra el argumento de, pero entonces ¿por qué no se va de la casa? Que es un tópico muy conocido en los temas de violencia doméstica. Que de hecho Elena Larrauri tiene un texto explicando por qué las mujeres maltratadas no se van de sus casas. En este caso, adelantando cualquier contraargumento, suponiendo que digamos pueda irse de la casa, en un primer lugar no parece viable que se vaya porque no la van a dejar ir, pero digamos que se va. Su vida va a correr un mayor peligro si se va de la casa, porque irse de la casa es el acto máximo de rebeldía contra el tirano. Esto se traduce en el hecho de que la mujer va a correr un riesgo de muerte aún mayor del que ya corre al irse de su casa, porque el agresor la va a perseguir, la va a acosar, la va a atacar y normalmente la va a matar. Si ustedes se fijan de nuevo en las estadísticas, de estas 280 víctimas mortales de violencia por parte de parejas o exparejas entre 2011 y 2015, un 18.21% fueron asesinadas por exparejas y un 16.78% lo fueron durante la fase de separación. El hecho de que haya un número relativamente elevado de víctimas que son asesinadas en fase de separación o por exparejas pone en manifiesto que las mujeres, aún yéndose de casa, siguen corriendo peligro de muerte y que los agresores sí cumplen sus amenazas de perseguir y matar. Evidentemente la separación es el momento más peligroso de la vida de la mujer en estos casos, porque es el acto de rebeldía por excelencia. Según Martha Mahoney, que es una teórica americana, ella construye un concepto que es el concepto del ataque durante la separación, el separation assault. Estas agresiones en este preciso momento de la relación son también manifestaciones del poder del tirano. Lo que los va a diferenciar de los otros ataques es que estos están dirigidos a recuperar el poder, no a mantener el poder. Se dice también que la reacción defensiva de la mujer no parece racional en el sentido de que matar al agresor no es proporcional a la agresión de la que es víctima. Una interpretación de la proporcionalidad entendida como igualdad de armas evidentemente va a generar que en el caso de la mujer que mata a su agresor en una situación sin confrontación no se configure este requisito, porque el hecho de utilizar un arma de fuego o un arma blanca contra un agresor dormido sería abiertamente desproporcional. Que esta es la crítica que hace Elena Larrauri a estos análisis de la proporcionalidad en este sentido. No obstante lo anterior, considero que en la legítima defensa la idea de proporcionalidad no hace referencia a que tras una ponderación de bienes jurídicos en conflicto se establezca que la reacción defensiva fue desproporcionada o no. Con respecto al ataque, atendiendo a la entidad de dichos bienes jurídicos en conflicto y mucho menos a la proporcionalidad material de los medios utilizados. Se debe entender en el sentido de que la acción o modalidad defensiva debe ser racionalmente necesaria a la luz del contexto en el que tienen lugar los hechos, dentro del que se deben analizar la situación concreta de las partes, lo que llamaríamos un análisis individualizador. Esto se traduce en preguntarse si a la luz del caso concreto la acción defensiva en general fue racionalmente necesaria y por ende proporcional. En estas situaciones, lo que habría que establecer entonces es si el hecho de que la mujer mate a su agresor durante una situación sin confrontación es la reacción defensiva racionalmente necesaria dentro del contexto en el que ella se encuentra. La mujer es víctima de una agresión que pone en riesgo sus bienes jurídicos, vida, integridad y libertad sexual, por nombrar algunos, y lesiona constantemente su libertad de locomoción. De igual manera, como parte de esta gran agresión, estos mismos bienes jurídicos se lesionan de manera sistemática con cada episodio de violencia. Este tipo de agresión es a través de este tipo de agresión, a través del agresor mismo, que es quien la realiza, lo que le impide recurrir a otras ayudas. Entonces,
Si la mujer es víctima de una agresión continua de la que no puede salvarse porque el mismo agresor se lo impide, se puede afirmar que la única manera de salvarse es no solo repeliendo la agresión, sino eliminando la barrera que le impide salvarse, es decir, el agresor mismo. Del mismo tipo de agresión de la que es víctima se desprende la necesidad de la reacción defensiva. Y es esta misma la razón por la cual la acción defensiva se realiza en una situación sin confrontación. Una defensa de la mujer durante uno de los ataques va a ser entendida por el agresor como una provocación, un desafío. Esto va a implicar que va a haber una escalada de violencia en contra de la mujer como todas las veces que ésta desafía o se revela contra el tirano. Esto la mujer lo sabe, quien a la fuerza ha aprendido a conocer a las diferentes reacciones de su pareja. Y con base en este conocimiento va a tomar la decisión de ejercer su acción defensiva en un momento en que el hombre se encuentre, por ejemplo, dormido. Y es en este punto donde cobra sentido el argumento referente a que las mujeres matan con armas porque no son equiparables en fuerza a los hombres. Si entendemos el medio de defensa no solo como un instrumento, sino como la modalidad defensiva como un todo en general, matar con un arma en una situación sin confrontación, en el contexto de una relación de tiranía privada en que las opciones de salvación de la mujer están bloqueadas por el agresor mismo, podemos afirmar que el medio utilizado es racionalmente necesario en el contexto y por tanto proporcional. De ello se va a derivar que no haya alevosía en estos casos. Quienes afirman que hay alevosía basan el aprovechamiento en que la acción de defensa se realiza en el momento en que el agresor está indefenso. Pero si la modalidad defensiva elegida por la mujer es necesaria dentro del contexto de tiranía privada en el que ella se encuentra, no es correcto argumentar que una acción necesaria para ejercer una acción defensiva lícita es a su vez susceptible de un mayor reproche penal. Superados los dos grandes obstáculos que existen para la aplicación de la legítima defensa en estos casos, podemos afirmar que en algunos casos de mujeres maltratadas que matan a sus agresores en situaciones sin confrontación, esta causa de antijuridicidad concurre. Yo desarrollé unos requisitos, un checklist que deben tener estos casos, solo los voy a enumerar para que digamos podamos aplicar esta teoría. ¿Qué características deben cumplir los casos para poderles aplicar la legítima defensa? Agresor y víctima deben no solo convivir juntos, sino tener algún tipo de relación que fundamente la domesticidad como característica clásica de la violencia doméstica. Evidentemente deben vivir juntos, deben estar presentes todas las características de las relaciones de tiranía privada, debe haber presencia de malos tratos físicos, psíquicos, etc. en contra de la mujer, realizados de manera sistemática y reiterada, lo que llamaríamos una situación de peligro latente, configurarse la detención ilegal por medio de amenazas y violencia, que eso se refuerza con el requisito anterior, y la mujer debe matar a su agresor en una situación donde no haya confrontación, como por ejemplo dormido o distraído. Yo dividí estos requisitos en dos, los requisitos circunstanciales y los esenciales. Los primeros serían los relativos a las circunstancias y los segundos los que sin su existencia no van a fundamentar un caso para configurar la legítima defensa. Si llega a faltar un requisito circunstancial, no estaríamos en presencia de un caso al que se le puede aplicar la teoría. Ello sin perjuicio de que la conducta de la mujer sea susceptible de ser justificada a través de la legítima defensa, pero por otras razones. Los requisitos 3 y 5, es decir, la existencia de tiranía privada y la detención ilegal, son quizás los más importantes porque son necesarios para que se configure uno de los elementos de la gran agresión. Es indispensable que haya una relación de tiranía privada para que se configure la detención ilegal. Adicionalmente, como el propio tipo de agresión del que es víctima la mujer se deriva la necesidad de la acción defensiva, la configuración de estos dos requisitos va a fundamentar toda la acción defensiva. El requisito 4, los malos tratos, es un complemento. En primer lugar, es el segundo elemento de la gran agresión y, en segundo lugar, también fundamenta la existencia de una agresión como tal. Es decir, sin el requisito 4 no se pueden configurar los requisitos 3 y 5. Ahí, digamos, entonces ya no voy a ahondar en esto, sino se configuran algunos de los requisitos, tenemos otras opciones y que incluso muchas de ellas pueden terminar en respuestas en que la mujer responda penalmente. Algunas, si nos vamos por la vía del error de tipo y el error de tipo es vencible, podríamos tener un resultado de homicidio culposo, etc. Por ejemplo, los casos en los que la agresión es actual, pero la acción defensiva no es necesaria porque hay otras maneras de repeler la agresión y por eso mismo la muerte del agresor mientras duerme puede ser innecesaria para asegurar la defensa y puede resultar excesiva.
La solución entonces estaría en el marco de un error sobre los presupuestos objetivos de la legítima defensa si se dan sus requisitos. Con todo lo que he venido exponiendo, pretendo poner en manifiesto la utilidad de un análisis dogmático correcto para solucionar una problemática social. A través del análisis de la legítima defensa y su posible aplicación en estos casos, se va a evidenciar cómo la dogmática es una herramienta que puede ayudar a disminuir la brecha de desigualdad cuando se le pone al servicio de los colectivos históricamente discriminados, materializando así la idea de Gimbernat referente a que un correcto desarrollo dogmático evita una aplicación caótica, anárquica y yo agregaría inequitativa e injusta del derecho. Además de lo anterior, siempre he querido hacer un llamado, o mejor un grito de auxilio, que haga visible la situación de desesperación y desprotección en la que se encuentran las mujeres maltratadas, que es el resultado de esta desigualdad estructural a la que históricamente se encuentran las mujeres con respecto a los hombres. Estoy convencida de que con medidas estatales útiles, pero sobre todo con un cambio en la mentalidad colectiva, se pueden evitar situaciones de maltrato y de tiranía que a su vez evitarían que las mujeres reaccionaran matando a sus agresores, haciendo innecesaria esta propuesta. Y eso es precisamente lo que espero que suceda con este trabajo, que gracias a la conciencia que espera generar se quede obsoleto muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Correa, querida Camila. Como ven ustedes, sugerente, puedes, quietos todos, que yo lo diga. Sugerente es el tema, se puede estar de acuerdo o no, obviamente, polémico es, pero lo que no podrán negar todos ustedes es que nos ha dado muchos argumentos. Y al final, la dogmática no es un mero juego, ¿no? Es algo diferente. Entonces, a partir de ahora, palabras, ahora podéis volver a levantar los brazos. El primero fue el profesor Luzón. Uy, tenemos una profesora Juana Tey, profesor Schunemann, profesor Delora, allí no veo quién es, profesor Juan Manuel Pérez Bermejo, ¿quién más? Gabriel, nuestro colega de Huelva, ¿me falta alguien? Profesor Atienza, profesor Sotomayor, ¿quién más? Luego yo ya veré. ¿Alguien me falta? Profesor Cantillo. Bien, obviamente hay 2, 4, 6, 9 palabras pedidas y tenemos aproximadamente media hora. Ruego, por favor, a quienes van a preguntar, se moderen en la extensión de sus preguntas para dar la posibilidad de contestar. Según vaya la cosa, si te parece, Camila, vas una a una o intentamos agruparlas, según la idea. Tiene la palabra el profesor Luzón Peña. Muchas gracias. Mi felicitación más calurosa a Camila Correa por su excelente ponencia, que es un reflejo de la excelente tesis doctoral que ha presentado, ha obtenido y ha publicado. Bueno, yo voy a hacer alguna reflexión, no preguntas, sino alguna reflexión y al final quizá alguna recomendación a Camila para que repiense alguna de las cosas. Debo decir que mi simpatía hacia lo que ella expone respecto de la situación desesperada y no imaginaria, sino real, de infinidad de mujeres maltratadas frente a infinidad de parejas de bestias, tiranos, es total. Y, por tanto, creo que su esfuerzo, desde luego, inútil no es. Desgraciadamente no va a quedar obsoleto en poco tiempo, pero como punto de partida, que quede muy claro que comparto totalmente sus preocupaciones. Lo único que le puedo decir, como pues especialista en mi propia tesis doctoral hace ya 40 y pico de años, en el 75, 44 años, que la presenté sobre legítima defensa, es que, bueno, discrepo bastante de su planteamiento por la aplicación práctica que hace no tanto de la necesidad de defensa, que habría que discutir si es necesidad de defensa en general, en abstracto o en concreto, sino necesidad de defensa, yo creo que en el caso concreto, sino en cuanto al requisito previo de la agresión. Y entonces, a mí lo que me parece, querida Camila, es lo siguiente. Tú estás hablando de situaciones de agresión sin confrontación. Vamos a ver, agresión o es agresión o no es agresión. Y agresión
es un acto, acción humana, movimiento corporal voluntario de puesta en peligro, y luego se examinará si esa puesta en peligro ha de ser de lesión inminente o no, pero de puesta en peligro real, concreta, más o menos próximo de algún bien jurídico. Bueno, en los casos en los que tú estás hablando de agresión continua, permanente a la libertad de movimientos de la víctima, que al principio has dicho a la libertad sin especificar, y al final te he oído claramente que no, es libertad ambulatoria, puesto que has hablado de detención ilegal. Perdóname, pero si el tirano está dormido y no ha encerrado físicamente, por mucho que psíquicamente la sienta barrotes que no existen, no tiene su libertad de movimientos anulada, y por consiguiente no hay una acción humana, y no hay acción humana porque está durmiendo. Y por eso es que la agresión es un ataque, no es un peligro. Bueno, dicho esto, y ya no discuto más, dicho esto, por lo que creo que no hay agresión. Cuando yo estudié los temas de legítima defensa, que luego he seguido estudiando y de estado de necesidad, lo que examiné es que en la doctrina alemana, que tiene una capacidad dogmática muy superior y muy innovadora antes de la del resto de los países del mundo, hacía ya muchos años que muchos penalistas alemanes habían estudiado la defensa, la posible legítima defensa preventiva o futura, reconociendo, llamando las cosas por su nombre, o el estado de necesidad preventivo. Vorbeugende o Notwehr, vorbeugende Notstand, o preventiva Notwehr, preventiva Notstand. Pero llamándolo preventivo, es decir, de una situación futura de legítima defensa o de estado de necesidad. Y examinadas así las cosas, se examinaban en el campo de la causa de justificación, pero reconociendo que no había, en el caso de la legítima defensa, agresión actual, porque no hay una acción, no hay un ataque actual concreto. Y si está distraído, no está atacando en ese momento. A no ser que lo tenga. La cosa sería distinta si la mujer está físicamente encerrada. Entonces, claro que hay una detención ilegal contra la que puede reaccionar. Y ya veremos si lo racional, lo necesario, es matar o no matar. Bueno, si partes de esa perspectiva, yo te sugiero, esa es mi recomendación, y con esto voy a acabar. Los penalistas alemanes que han estudiado esto, lo que han dicho es: hay que acudir a causas de justificación analógicas, o bien a la legítima defensa, o posiblemente al estado de necesidad, no al estado de necesidad defensivo directamente, sino analógicas al estado de necesidad defensivo, frente a una agresión o agresiones futuras basadas en una agresión continua, pero no actualizada en el momento concreto. Y si esto se hace así, como habría que recurrir a una causa de justificación por analogía, entonces los requisitos se examinan mutatis mutandis. Desaparece el obstáculo de que no hay agresión, porque es que no hace falta agresión para ese estado de necesidad preventivo, esa legítima defensa preventiva, y en cambio examina si se dan los requisitos de subsidiariedad que requiere el estado de necesidad, de lo de la ayuda estatal, ayuda a terceros, fuga, posibilidad de ocultarse, de cambiar la identidad, el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no te pueden hacer, ¿cómo se llama?, la objeción, la réplica de que en ese momento realmente, porque en el fondo, estos son agresiones futuras dentro de un año, ¿no? Futuras a lo mejor dentro de una hora o de media hora cuando se despierte. Bueno, pero entonces a lo mejor tenía que esperar a que se despierte y cuanto está medio... y que le dé un... bueno, está claro. Lo que te sugiero es una vía que te evitaría... Hombre, yo que he tratado toda mi vida la legítima defensa, te sugiero que fueras no por la legítima defensa, sino por una causa de justificación analógica que te evitaría las objeciones que seguro que ahora van a salir. Muchas gracias, profesor Luzón. Se ha añadido una petición de palabra más. La profesora Corgoy, obviamente yo también tenía, pero soy muy bueno y renuncio a ella. Pero por favor, sois muchos, lo más breve posible. Profesora Juanate, ¿prefieres responder? Pues dejamos, también probamos la respuesta breve. Vale, entonces el profesor Luzón, como siempre lo adelanté, hace una crítica acerca de la actualidad de la agresión, partiendo de la base de que pues, no hay acción humana. La respuesta es, digamos, volver sobre lo que ya ha sido dicho, y yo considero que sí hay una acción humana, que es una gran agresión, y la acción humana está detrás, digamos, de todo ese actuar. Entiendo la crítica, respeto la crítica, no comparto la crítica. Me dice, no hay encierro porque los movimientos no están anulados. Sí, considero que sí hay un encierro. No sé si conocen este caso. Hace unos años en México un grupo de rock español lo tuvieron encerrado, sin barrotes, sin llaves,
sin nada en la habitación de un hotel, solo por teléfono diciéndoles, si ustedes salen a la calle les vamos a meter un tiro, hay francotiradores en toda la cuadra. Llamaron a la familia en España, extorsión, obtuvieron el dinero, nunca hubo francotiradores, nunca le pasaron llave, ni traba, ni pusieron una mesita contra la puerta. Entonces, claro, esto es una discusión mucho más amplia que por el tiempo no podemos tener, pero creo que la única manera, digamos, de encerrar a una persona no es a través de medios físicos, y tanto los tipos penales españoles, alemanes como el colombiano consagran esas posibilidades. Eso por un lado. La sugerencia es completamente aceptada y voy un poco por la línea del colega que me precedió, que decía, queda feo hacerse propaganda a uno mismo, ¿no? Pero en el libro, digamos, trabajo y sorteo esa opción de la legítima defensa preventiva. Entonces, digamos que por ese lado agradezco mucho su opinión, que para mí siempre, Fernando puede dar fe de ello, ha sido muy importante y me interesaba mucho tener este espacio para poder conocer precisamente su opinión. Muchas gracias, Camila. Profesora Juana Tey. Bien, pues felicitarte también por la intervención, que me pareció magnífica. Yo el problema, y muy brevemente, que veo es si estás dispuesta a universalizar esa interpretación de la legítima defensa. Y ese es el problema que veo. Es decir, porque claro, yo este caso es un caso que a todos nos toca, que dices es un verdadero drama cuando ves a estas mujeres que dices que no tienen salida. Pero el problema es que tú estás haciendo una construcción de la legítima defensa, y ahí me extraña que Fernando lo hayas convencido, porque ayer hablaba de la pendiente resbaladiza, y aquí, claro, es que este es un gran problema. Es decir, ¿cómo vas a interpretar la legítima defensa a partir de estas consideraciones? Porque además yo iba sobre la marcha también pensando en casos y decía, bueno, a ver, entonces la mujer está en esa situación de tensión que todos podemos entender que es horrible, que no tienen salida, que es verdad, que es que o se las llevan y están, pues eso, absolutamente sin decirle a nadie dónde están, o si no, pues efectivamente, pero no voy Pero yo pensaba, ¿y si la mujer, la alternativa, porque ni siquiera se atreve, le da miedo, dormido, busca un sicario? Busca un sicario, claro, busca un sicario, el sicario la mata, causa de justificación. Claro, ese es el gran problema. Un amigo que conoce el tema. Claro, el problema en definitiva es universalizar esa interpretación de los elementos de la legítima defensa. Yo creo que ese es el gran problema. Y ya llevarlo a otros contextos laborales donde tengas un jefe que es un asqueroso, que te está machacando, que te está matando, y no le matas. Pero una buena paliza, que sabes que a partir de esa paliza ya no va a haber más, tampoco estaría mal, ¿no? Es decir, y a lo mejor te resuelve tu vida laboral para el resto de tus días. Ese es el gran problema que yo veo. Gracias, profesora Juana Tey. Gracias. Yo rápidamente respondo. La teoría está desarrollada precisamente y por la propia influencia de Fernando para evitar la pendiente resbaladiza. Entonces nos blindamos bastante. De nuevo, en la versión extendida, no en la versión hiperresumida, hay estos requisitos que yo traté de esbozar al final, un poco muy por encima, en los que si no se cumplen esos requisitos no se puede aplicar la teoría. La teoría está ajustada al caso concreto. La pregunta del profesor Miguel, la pregunta de todo el mundo cuando yo expuse esto la primera vez fue la legítima defensa de terceros y el sicario. Si puede hablar con un sicario, puede pedir ayuda. Tiene coaliciones externas. Si no puede llamar a un sicario, puede hacer coaliciones externas. Entonces no es una tiranía privada. Sería la primera respuesta. Pero si no es sicario, es uno que conoce la situación en la que no tiene el autobús. Bueno, ahí ya es diferente porque ya no está involucrada ella. Y pasa lo mismo con la legítima defensa de terceros. Si hay alguien que la puede defender a ella, es porque hay alguien que sabe de la situación y ya ahí no hay este aislamiento en esta coalición externa. Digamos, sería un poco la respuesta. La respuesta está clara y seguimos con las intervenciones. Muchas gracias, Camila. Profesor Bernd Schünemann. Muchas gracias. Wir haben ja ein Seminario international, deswegen wage ich mich zu melden, aber ich kann leider nur auf Deutsch die Diskussion bestreiten, weil mein kümmerliches Spanisch nicht ausreicht, um einen so sophisticated Vortrag, wie ihn Camila gehalten hat, jetzt zu kommentieren. Kannst du übersetzen, Miguel? Ja. Dice que aunque es un seminario internacional, sus pequeños conocimientos de español no le permiten hacer observaciones a una ponencia tan sofisticada como la que acaba de sostener Camila y nos pide permiso o autorización para hablar en alemán. Ich möchte einfach die deutsche Perspektive einbringen. Die unterscheidet sich
nach dem geltenden Recht sehr deutlich von der spanischen, weil wir den Notwehrparagraphen, also was Legitima Defensa heißt, heißt bei uns Notwehr, den Notwehrparagraphen sehr exakt definiert haben, während Artikel 20 vom Código Penal ja eine grause Konfusion ist. Also ich habe erstmals diesen Artikel gelesen und habe Albträume bekommen, den interpretieren zu müssen. Aber in Deutschland haben wir eine klare Notwehrdefinition. Dice el profesor Schünemann que la situación en Alemania, con el derecho positivo alemán, es muy distinta que el español. En el derecho, el profesor Luzón no está de acuerdo, pero vamos. El profesor Schünemann dice que él ha leído el artículo 20 del Código Penal español y que le parece una cosa que es una cosa confusísima, amplísima, etcétera, etcétera, que sin embargo en el parágrafo referente a la Notwehr, a la legítima defensa, en el Código Penal alemán, pues está todo muy claro. Der Unterschied ist, dass bei der Notwehr ein gegenwärtiger Angriff, also eine Attacke, gefordert wird, während beim Notstand eine Gefahr ausreicht. Und die Attacke ist, genau wie es Diego gerade geschildert hat, das muss ein aktueller physischer Angriff sein. Die Attacke, die Gefahr, die kann man extensiver interpretieren, weshalb wir dann auch beim Notstand die sogenannte Dauergefahr in Deutschland anerkennen. Dice el profesor Schünemann que hay que distinguir en la legítima defensa, en el sentido que ha dicho el profesor Luzón, la que es una agresión, un ataque, de lo que es un peligro que afectaría al Estado, entonces estaríamos en el campo del estado de necesidad, y que ese peligro sí puede ser permanente, pero en el campo del estado de necesidad. Natürlich gibt es auch in Deutschland Versuche, diese Unterscheidung quasi aufzuweichen, indem man, wie Diego schon erwähnt hat, neuerdings von präventiver Notwehr spricht. Aber das ist eine dogmatische Idee, die meines Erachtens eindeutig contra legem ist und auch nicht zulässig in der Interpretation, weil ja die Notwehr zwischen Angreifer und Angegriffenem eine klare Trennung macht. Man kann also jetzt nicht das Gesetz einfach uminterpretieren. Dice el profesor Schünemann que es verdad que en Alemania, como ha señalado el profesor Luzón, se hace el intento de la llamada legítima defensa preventiva, pero él considera que eso es una interpretación contra ley. La legítima defensa en Alemania establece claramente una diferenciación entre el agresor y el agredido y que no nos la podemos saltar. Eso es una interpretación contra legem y por tanto prohibida, evidentemente. Also die Position von Camila wäre nach deutschem positivem Recht nicht vertretbar. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Natürlich kann man die Frage stellen, ob das deutsche Recht hier zu eng ist und ob man das deutsche Recht nicht ändern sollte. Dice que, por lo tanto, la solución de Camila no es compatible con el derecho penal alemán. Lo que uno se podría plantear es si el derecho penal alemán es que está configurado de una manera demasiado estrecha. Esa es otra discusión. Aber das deutsche Notwehrrecht hat eine sehr spezifische Konfiguration, weil es keine Proportionalität und keine Ausweichpflicht gibt. Und deshalb ist das deutsche Notwehrrecht quasi extrem scharf und deshalb muss auch die Eingriffsvoraussetzung, die Attacke, absolut festgehalten werden als Voraussetzung. Dice que está tan claramente, tan concretamente configurada la legítima defensa en Alemania que desde luego no hay proporcionalidad y se me ha ido lo segundo que ha dicho que no hay. Keine Proportionalität. Und keine Ausweichpflicht, also keine andere Maßnahmen. Man darf immer voll zuschlagen. Sí, sí, y ningún deber de esquivar. Esquivar. Ya. De retirar. Pero como del registro general, ¿cómo lo llamamos aquí? Caray, de Subsidiariedad. subsidiariedad. No hay subsidiariedad en la legítima defensa. Deshalb ist nach deutschem Recht also nur der entschuldigende Notstand hier überhaupt zu diskutieren. Ich finde es aber auch im Ergebnis durchaus richtig, die deutsche Lösung. Dice que aquí solo entraría en consideración, por tanto, el derecho penal alemán, el estado de necesidad disculpante, y solo de eso podría hablar, pero que él en todo caso considera correcta esta solución del derecho alemán. Jedenfalls in Deutschland gibt es nämlich immer Alternativen. Man kann in Frauenhäuser gehen, wo man vollständig geschützt wird. Die Frauen gehen aus vielen Gründen nicht in Frauenhäuser, weil sie die Situation als ausweglos erleben. Aber objektiv besteht immer, jedenfalls in Deutschland, der Ausweg des Frauenhauses. Dice que siempre hay la salida de las casas de acogida de mujeres. Dice que a veces las mujeres sienten subjetivamente
que no es posible, pero que objetivamente esa salida en Alemania siempre está disponible. Und diese subjektiv empfundene Ausweichlosigkeit, das ist ein typischer Notstandsfall. Dice que esa sensación de desprotección subjetiva es típica del estado de necesidad. Weil es die Schuld eben ausschließen Porque se kann. trata del plano de la culpabilidad. Vielleicht sollte man einfach in Spanien und Kolumbien flächendeckend Frauenhäuser bauen. Dann würden keine Frauen mehr ermordet, aber es würden auch keine Männer ermordet. Denn auch wenn Camilas Vorschlag durchgeht, dann fürchte ich, dann werden in Zukunft 1000 Männer ermordet, weil es so viele Tyrannen gibt. Und das als letztes vielleicht. Ich verstehe, was Camila über den Haustyrann geschrieben hat, aber das exakt zu subsumieren, exakt den Beweis zu führen, dass es eben nicht nur häusliche Gewalt, Violencia domestica, sondern Tirania ist, das ist ja sehr schwer abzugrenzen. Und ich weiß nicht, ob es kriminalpolitisch nicht besser wäre, aber ich kann mich über Kolumbien ja gar nicht äußern, überall flächendeckende Frauenhäuser einzuführen. Dankeschön. Gracias, profesor Schünemann. Ha acabado el profesor Schünemann recomendando a España y a Colombia que se construyan casas de acogida de mujeres para evitar estos problemas. Por cierto, existen, al menos en España, eso lo digo yo, pero yo digo, oye, que estoy traduciendo, no os metáis conmigo, meteros con él. Y ha dicho que quizás así se eviten, provocativamente ha dicho, no solo muchos asesinatos de mujeres, sino también muchos asesinatos de hombres, porque como Camila propone que se les puede matar, iba a haber muchas muertes de tiranos que con las casas se solucionarían. Y por fin ha dicho, a ver si me da la cabeza, ha dicho una cosa más. ¿Qué ha dicho al final? Bernd, was du am Ende gesagt hast, Ja. was war das? Ja, das Ganz am Ende. Argument war, dass natürlich die Abgrenzung zwischen Genau, einfacher Violencia und Tirania Genau, ist sehr schwer. que la diferenciación, el límite, diferenciar finamente entre violencia doméstica y tiranía y tirano familiar es tan difícil que correríamos muchos riesgos. ¿No? Gracias, profesor Schünemann. Camila. Bueno, pues maybe Professor Schünemann, I can answer you in English, if you prefer. Okay. Pues voy a responderle un poco al profesor Schünemann en inglés porque mi alemán no da para mucho más que para lo que ya dio. I'm thankful for your intervention and of course it's a lesson for us about justification. I just want to answer you about the flower houses. Yeah, I don't think they're the solution because they exist in Germany and they are not useful in Germany in some cases. In this Haustyrannenfall, this woman went to one of these houses and then his aggressor, her husband, took her back. So I don't think the houses are the solution, but I'm really thankful with you for your words, for your intervention, and for taking the time to read my work. It's an honor for me. Thank you very much. Le digo al profesor Schünemann que no puedo responder todo lo que dice, que nos ha dado pues una lección de causas de justificación a todos y a todas, que realmente no creo que las casas de mujeres sean la solución, porque es verdad que existen en Alemania, pero la mayoría de los casos de mujeres de Alemania, todas se fueron a casas de mujeres y pues o mataron al agresor o están muertas. Entonces creo que la solución no es construir casas de mujeres para protegerlas, la solución quizás dogmáticamente hablando considero que es la legítima defensa en estos casos específicos, pero la solución es otra. La solución, digamos, es hacerle una lobotomía a toda la humanidad y replantear nuestras relaciones interpersonales. Muchas gracias. Muy rápidamente, el profesor Buzón, que le recuerda al profesor Schünemann, lieber Bernd, Diego sagt, bitte, sag ihm, im Artikel 20, 5, ja, spanisches StGB, wir haben das Gleiche wie in Deutschland. Also genau das Gleiche, das sagt Diego, aber das können wir in einem anderen Seminar diskutieren. Aber er wollte, und ich glaube, das ist so. Ne? Angriff für die Angriff und Gefahr für Russland, genau. keine Proportionalität und so weiter. Genau. Aber
wir können darüber diskutieren. Ne? Profesor de Lora. Bueno. Un baremo evidente para calibrar la brillantez de una ponencia es comprobar todo lo que suscita en términos de discusión y preguntas. Así que en ese sentido te quiero felicitar para empezar porque has hecho una conferencia brillantísima que a mí me ha suscitado muchas cuestiones. Solo me voy a referir a dos. Una es está relacionada con lo que te apuntaba Carmen Juanate y tiene que ver con la universalizabilidad de tu propuesta y la otra con una dimensión de la necesidad o necesariedad que me parece que no has abordado, o al menos puede ser que a mí se me haya escapado. No sé si lo haces en la tesis o en el libro, que desde luego tengo enorme interés en leer, y que tiene que ver con la presuposición que yo entiendo que tú manejas, según la cual este agresor es irreformable. Este agresor no va a cambiar de actitud. En ese sentido, yo cuando te escuchaba pensaba, esto es la legítima defensa no frente a la agresión, sino frente al agresivo. De hecho, bueno, el título es bien elocuente, ¿no? El tirano. Y además el tirano que parece que no va a dejar de serlo. Si esto es así, en este tipo de supuestos que tú planteas y que analizas, ¿estaría justificada la prisión permanente revisable? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la universalizabilidad en dos aspectos. Uno, en tu checklist dices la mujer debe matar a su agresor. Podría ser también el hombre debe matar a su agresora. Y no tanto en lo personal, sino en los ámbitos. Tú te ciñes al ámbito doméstico, pero cuando uno mira bien todas las circunstancias que te parece que son relevantes, uno pensaría en otros ámbitos donde también esto podría suceder y habría una legítima defensa. Estoy pensando señaladamente en el ámbito laboral. O en la trata. Muchas gracias. O en la trata. La trata de personas. Muchas gracias, Camila. Gracias, profesor. De nuevo, digamos, la respuesta a la universalización, la pendiente resbaladiza, digamos, esa preocupación, pues es que... Perdona que te interrumpa. En Vale. el caso de incluir a los hombres no es ninguna pendiente resbaladiza. No, estoy coherencia en normativa. Vale, sí. No es que debamos evitarlo. Vale. La primera parte de su intervención hace referencia a la universalización de, digamos, de la teoría. Entonces, de nuevo, digamos, lo que se ha tratado de hacer y se hace en el libro es cerrarla a casos muy específicos. A este caso en concreto, yo les decía al principio, hay muchos casos muy parecidos que pueden no ser este caso. Entonces hay que hacer, digamos, eso ya sería una labor exegética y de análisis del juez a la hora, digamos, suponiendo que a algún juez le va a parecer interesante esta teoría y va a querer aplicarla. El problema, pues ahí ya lo tiene el juez a la hora de poder aplicar la teoría y tiene que entrar a diferenciar esas situaciones. El tema de no va a cambiar de actitud y por eso se justifica una prisión permanente revisable, pues es que creo que el fundamento ahí, digamos, una respuesta negativa o positiva frente a eso sería entender, digamos, el fundamento de esa pena desde un punto de vista que yo no considero el correcto. Creo que la respuesta no es que a una persona le van a imponer una prisión permanente, o sea, lo van a tener para siempre en la cárcel porque no va a cambiar de actitud, sino por una política criminal de un Estado, digamos, más o menos punitivista. Entonces creo que la prisión permanente revisable yo no la fundamentaría en la actitud del criminal, y creo que la prisión permanente revisable va contra la idea del Estado social y democrático de derecho. Entonces creo que nunca habría una respuesta afirmativa para justificar la prisión permanente revisable, y tampoco creo que si alguna persona que esté a favor de ella basa el hecho de que el criminal no va a dejar de ser criminal, pues no es el argumento. Creo que es un argumento al que le faltan muchas patas, que digamos también sería tema de otro espacio. ¿Qué pasa si es al revés? Aquí hay dos cosas importantes. Sí, digamos, si el tiranizado es un hombre frente a una mujer, no veo problema de aplicar la teoría. El problema es que, volvemos a lo que decía yo al principio, la violencia contra las mujeres es un tipo de violencia muy específico del que los hombres no son víctimas. Un hombre es víctima de violencia, sin lugar a dudas, puede ser susceptible a cualquier tipo de violencia, y como les decía yo, todos somos víctimas de violencia. Pero las mujeres son víctimas de un tipo de violencia especial de las que no son víctimas los hombres, y pasa lo mismo con las personas pertenecientes a comunidades indígenas, personas afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTIQ.
todos son víctimas de un tipo de violencia diferente. Entonces, tratar de hacer eso de si entonces un hombre contra una mujer es igual, no, no es igual. Sí, un hombre contra un hombre, exacto. Hay que mirar el fundamento de esa violencia y la base de esa violencia, porque no todos somos víctimas de los mismos tipos de violencia, porque no todas las violencias son iguales, digamos desde un punto de vista, desde las violencias como tal. Y el tema de los otros ámbitos, pues creo que uno de las, digamos, uno ya después como de contar varias veces el texto ya se siente más seguro, ya sabe qué críticas le van a hacer, ya recibe, digamos, los tiros con más glamour. Pero una de las, pues al principio el miedo era ese, entonces por eso lo cerramos, pero justamente el día de la defensa de Adela Suda también preguntó lo mismo, pero más en un plan de ábrelo a otro ámbito, ¿no? Se queda muy corto. Yo creería que es posible y se puede entrar a analizar y sería una buena idea empezar a hacer textos breves respecto a en que sacándole más rendimiento a la teoría. Muchas gracias. Ha habido 4 intervenciones y ya veis lo que han durado. Nos quedaban 6, pero ha habido alguien, para acabar de arreglarlo, el profesor Molina es el maestro de Camila, no podemos decirle que no. Entonces os ruego a todos la máxima brevedad y atienden tus respuestas. Luego, además por otra razón, necesitamos evacuar la sala, esta tarde hay una tesis doctoral aquí y tienen que arreglar las del... Entonces os ruego, casi telegráfico, como luego nos vamos a tomar un vino, luego podéis darle a Camila para que tome poco, tome mucho, según lo pesados que pongáis, y podemos seguir discutiendo. Así que adelante, profesor Pérez Bermejo. Bueno, pues 30 segundos. 40. Bueno, no empeces. Quizá el término tirano te resulta contraproducente porque evoca, yo sospecho que si hablas de tirano en lugar de recurrir a otras figuras, bueno, pues es para evocar y apropiarte de la doctrina del tiranicidio en la filosofía política. Vale, pero no es una doctrina que goce de buena salud, la doctrina del tiranicidio. Sí, podrías decir, hombre, claro que sí, von Stauffenberg debió haber matado a Hitler. Bueno, y a Carrero Blanco, por ejemplo, a nuestro presidente del gobierno, ese fue un dilema trágico bien resuelto, como dirían ustedes. Yo no creo en dilemas trágicos, pero bueno. Creo que te resulta desventajoso. Para que nadie se lleve a engaño, yo creo que, como decía Chekhov, no hay peores tiranos que los tiranos de la vida cotidiana, ¿no? Pero aquí tiranos emplean un sentido figurado. Bueno. Muchas gracias. No, pues la respuesta, digamos, es que el título de la tesis es una traducción literal del título que le han dado los alemanes a este universo de casos y lo llaman el Haus tirano. Entonces es un poco falta de imaginación de mi parte también. Muy bien, Gabriel, tu apellido. Fernández. Gabriel Fernández. Bueno, la puedo hacer arriba. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia y por el rigor y valentía de exponer un tema que, con mucho rigor, como digo, pero que no es nada cómodo a nivel doctrinal. Yo, dos cuestiones, una reflexión brevísima, y es respecto a la dificultad que, por lo menos yo aprecio en trasladar a la sociedad y concretamente a las mujeres maltratadas, que pueden, está justificada además, como has defendido, que pueden llegar a matar al tirano y dirán, vale, pero entonces una carta blanca para matar, ¿cuándo puedo matar? No, tienen que cumplirse una serie de circunstancias tasadas. Trasladar esa serie de circunstancias tasadas en la que no nos ponemos de acuerdo ni los juristas me parece complicado, trasladar ese mandato normativo. No digo que sea imposible, pero me parece que la población lega asume esas cuestiones en términos muy binarios. ¿Puedo o no puedo matar? Y la segunda cuestión sobre las implicaciones a nivel procesal de probar esa situación de agresión, gran agresión continua o única agresión continua de la que hablabas. En los casos en los que ha habido condenas previas, pues sí, realmente, ¿qué prueba más fehaciente de que ya ha habido, esa persona ha sido condenada a ese tirano? Pero en casos en los que no ha habido ni denuncias, ni condenas, incluso esa violencia ya ha sido psicológica, esa prisión sin barrotes psicológica, y encima con la muerte del tirano que ni siquiera puede deponer su versión y servir como fuente de prueba. Bueno, sí, quizás trasladar las circunstancias a la cotidianidad es difícil, pero como en todo, jurídicamente hablando, pues es difícil que la sociedad entienda
muchas cosas que entendemos los juristas. Eso por un lado. Y procesalmente hablando, pues es que no es nada nuevo, digamos. Es el gran problema que se tiene en todas las circunstancias, en todos los contextos de violencia contra la mujer. Entonces es muy difícil construir la prueba. Casos de violencia sexual reiterada, las pruebas son un problema y las pruebas juegan en contra de las víctimas de violencia basada en género. Entonces, claro, es un problema, como lo pintas, y existe. Y es un problema que no solo, digamos, se daría en el contexto de una situación de tiranía privada, sino que se da y lo vivieron ustedes con la manada, que incluso habiendo pruebas, las pruebas no les fueron tan útiles al parecer. Entonces, claro, el problema probatorio en temas de violencia contra la mujer es un problema. Pero aquí hay una destrucción de la fuente. Perdón. Una presentación de que si no nos da tiempo, sinceramente. Podéis seguir luego, ¿eh? Sí, sí. Profesor Atienza. Tres puntos muy breves. El primero es que mi impresión, después de haberte oído y también después de haber oído las intervenciones, es que no sé qué quiere decir construir una dogmática penal con perspectiva de género. Creo que no quiere decir nada, porque si algo ha quedado claro en mi opinión es que no hay ningún cambio por lo que es la construcción doctrinal de la dogmática, y lo que habrá que ver es que efectivamente es un determinado tipo de problemática se ajusta o no. Entonces, para eso la dogmática ha ido construyendo una serie, digamos, de precisiones, efectivamente encajará, y en algunos casos sí, como causa de justificación, y en otros no, y está elaborado de una determinada manera que, por cierto, y no es nada sorprendente, pues funcionalmente es equivalente, diríamos, en España, en Francia, en el mundo del common law, y no lo sería en el mundo islámico. Pero en lo nuestro sí, ¿por qué? Porque naturalmente tenemos una comunidad de cultura. O sea que creo que ese es el primer punto importante. Segundo es el peligro que hay en tu manera de elaborar el asunto. Yo diría, la sustitución de los conceptos por modelos, de lo cual algo se ha dicho, y el riesgo de sesgos. Porque, por ejemplo, Pablo de Lora decía, todos son irreformables. Ahora, los ejemplos, como tú construyes el modelo, y no construyes un concepto en sentido estricto. Y entonces, claro, vas tomando también determinados casos y parecería que nunca nadie puede ser reformado. O como antes has dicho, nos pones el ejemplo, y tampoco vale de nada, porque al final se libra, diríamos, de los policías y acaba por matarla. Entonces, ojo de los riesgos que tiene en lugar de construir conceptos, conformarnos con modelos. Y el tercer punto es que al final dices, no, casos concretos y todo esto que ha llamado checklist. Pero claro, esto en el fondo es muy parecido, como alguien ha dicho ahora, al tema de la prueba y de los indicios. Y tú misma, pero claro, es que en los indicios no se puede construir un conjunto de reglas, en el sentido de reglas cerradas, sino que siempre hay que tener en cuenta que esas reglas son abiertas, son derrotables. Entonces, bueno, si se da A, B y C, y a no ser qué. Y el a no ser qué tiene que dar abierto. Y este me parece que es el riesgo grave de seguir lo que tú nos has propuesto. Pues la respuesta muy brevemente es que solo quiero centrarme en un punto, que es creo que no me hice entender porque no estoy construyendo, yo no sugiero construir dogmática con perspectiva de género, sino realizar análisis de la dogmática con perspectiva de género, que creo que son dos cosas distintas. Sobre la dogmática existente, analizarla con perspectiva de género, no es inventarnos una dogmática con perspectiva de género. Y pues frente a los otros dos puntos, agradecerles por las sugerencias que claramente tendré en cuenta para darle, digamos, movilidad al debate. Muchas gracias, profesor Sotomayor Acosta. Bien, muchas gracias, felicitaciones a Camila. Siento muy orgulloso de, como colombiano, de tu ponencia. Una cosa muy puntual solamente. Dijiste al comienzo de que tu intención era no transformar la legítima defensa y los requisitos de la legítima defensa, sino que entender que los casos propuestos se ubicaban allí. A mí me queda la siguiente inquietud en ese sentido. A ver, ¿qué pasa si cuando la persona, la mujer va a matar al que está dormido, este se despierta? ¿Verdad? Porque inclusive
en el derecho de guerra, si uno de los combatientes se rinde, habría un crimen de guerra si se le mata. En este caso, si estamos hablando de una gran agresión, pues no importa que se despierte, lo podría matar. Entonces, en ese caso, ¿el hombre qué puede hacer? Vale. Sí, lo que pasa es que, digamos, el ejemplo de que esté dormido, no hay que tomárselo tan literal. Puede estar dormido, puede estar distraído. Hay muchos casos en que los matan distraídos y la respuesta es la misma. Cuando digo distraído es porque está despierto. Entonces puede estar, hay un caso en Estados Unidos donde lo mata afeitándose, este francés que lo mata por detrás en la terraza mirando el atardecer, tomándose un whisky. Entonces no se requiere que esté dormido, digamos. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos ha estado dormido. Por eso yo lo llamo una situación sin confrontación que no implica, digamos, una ausencia de conciencia por vía de sueño. ¿Qué puede hacer el hombre? Ah, bueno, claro. ¿Pero en qué sentido? Es que no entiendo la pregunta. Pues, que si se puede defender, es la pregunta. Pues diríamos porque no se puede defender, porque es que se está defendiendo. Está actuando no puedes defenderte. Pero tiene que dejarse matar, entonces Pues es una pena de muerte, no es prisión revisable, es pena de muerte. Pero es que nadie lo está amarrando, digamos, poderse se puede defender, si sobrevive ya es un problema jurídico. Ya está hecha la pregunta y la respuesta, queda otra duda más en el aire y luego seguís con ello. Profesor Cantillo. Bueno, con la brevedad que pide el maestro, solamente 3 cosas. La primera, comparto totalmente la situación problemática. Yo no conozco mucho el tema, pero lo que puedo ver, sí creo que hay una relación patriarcal, una relación bajo el patriarcado que genera esa violencia. Es decir, sí requiere unas respuestas mucho más especiales. Lo que me preocupa son 2 cosas. La primera, el concepto de tirano, que no solamente tiene que ver con el nombre, la nominal, sino con el contenido que entendí tenía una especie de proforma, un formato, es decir, un tirano hace esto y hará esto, y es una manera de recordar un poquito esas concepciones etiológicas. Yo escuchaba e imaginaba un poquito a la escuela positiva italiana como una especie de determinación de un ser humano que, a pesar de ser victimario, muy posiblemente sigue siendo un ser humano con las complejidades del ser humano. Y la otra es una pregunta que yo creo que es menor desde el punto de vista de lo que tú pretendes, pero puede pasar que a veces estas propuestas tienen algún nivel de adversidad en la aplicación cuando tú adelantas la barrera. El caso de los niños que vuelven sujetos activos a los 14 años para evitar que utilicen niños en delitos, los adultos lo utilizan. Entonces los adultos, sabiendo que el de 14 va a responder, utilizan a niños de 12, 13, 10. Lo cual entonces, en vez de proteger a los niños, lo que hace es aumentar el nivel. Aquí podría pasar, es meramente una presunción, que el hombre, al saber que la ley ahora en adelante va a permitir que te maten, adelantes tú la barrera para evitar, lo cual puede generar más violencia en ciertos casos. Varias cosas, digamos que de ahora en adelante la ley no va a permitir que te maten. En casos de legítima defensa, la ley siempre ha permitido que te maten, digamos, es una circunstancia que existe. Y pues digamos que la adversidad de la propuesta no es solamente en temas de aplicación, como es la adversidad de la propuesta es en todos los ámbitos. Pues digamos que está haciendo lo correcto. Y la primera es el tema de la denominación del tirano y de cómo construir subcategorías que recuerdan al positivismo, pues no había ido tan lejos, la verdad, pues puede ser. Digamos, la intención no era, digamos, construir tiranos medio maltratadores, sino simplemente, de nuevo, seguir trabajar un grupo de casos que ya ha sido titulado. Entonces era una intención más, digamos, de relacionar un título en alemán con el tema en español. Muchas gracias. Profesora Corcoy. Lo que renuncio a favor de Fernando. Bueno, venga, rápido, Corcoy. Hable rápido.
Bueno, no, primero felicitar porque tengo que hacerlo porque es un tema que yo pensaba que no me ibas a convencer y casi me has convencido o me has convencido, con lo cual, y he trabajado con Elena Rauri, conozco su trabajo y nunca me había convencido, entonces felicitaciones más. La idea de la detención ilegal me parece muy interesante porque ahí sí que hay actualidad de la agresión, me parece absolutamente interesante y quería comentar un tema que hace tiempo que me da vueltas, la idea de que el Tribunal Supremo ha admitido la idea del vudú en mujeres nigerianas que pueden moverse, que pueden salir, pero que se entiende que no pueden en realidad, o sea, que realmente están en ese contexto, o sea, irán a comprar, irán a tal, pero van a volver aunque no tengan cadenas, ¿no? Entonces me ha recordado un poco esa idea, ¿no? Entonces nada, era que comentártelo sencillamente. Y creo que a lo mejor sí que está bien algo que también se ha planteado ya de contrastar este supuesto en otros. Es decir, lo que menos me gusta de todo es que lo centremos solo en la violencia de género, sino que pudiese ser en otros ámbitos. Muchas gracias. Y por fin, el maestro de Camila, el profesor Molina Fernández. Bueno, pues no voy a felicitarte de nuevo porque lo he hecho tantas veces que ya no lo voy a hacer más. Pero sí que es verdad que desde el principio, por conocer un poco a lo mejor algo de los entresijos de la tesis doctoral de Camila, tuvimos desde el principio mucha preocupación. Yo sí la trasladaba y ella enseguida la asumió dos riesgos que hay aquí. Primero, esto no se puede convertir en una desaparición de la legítima defensa de manera que se pueda matar a cualquier marido que golpee a su mujer sin más. Eso está claro. Si se hace, tiene que ser en los casos en los que verdaderamente se puedan encontrar argumentos desde el punto de vista de la legítima defensa para ello. Y segundo, algo que se ha destacado aquí desde el principio por todos, Carmen Juanate lo ha hecho con muchísima claridad, que es la idea de la generalización. Esto no es un problema de género para la legítima defensa para el género, es un problema de legítima defensa sin más. Ahora, eso sí, y lo has dicho tú muy bien, la cuestión es si a lo mejor, y eso es cierto, que la mayor parte del derecho penal lo hemos hecho los varones, a lo mejor hemos sido en algún momento opacos a determinadas cuestiones que tenían que ver con la legítima defensa y que se perciben en el caso de la violencia de género, que son naturalmente generalizables, como cualquier cosa dogmática debe de serlo, pero que se perciben precisamente en este caso, y yo creo que sí. Y con eso voy a un ejemplo que quería comentar, y que tiene que ver con lo que ha mencionado Diego, con lo que ha mencionado Ben Schwinnemann, con lo que no estoy de acuerdo, el tema de la agresión. Es verdad que se ha considerado que la agresión tiene que ser, que hay una diferencia entre agresión y peligro, pero no está ni mucho menos claro que la cuestión sea así. Pongo el siguiente ejemplo en el cual no hay mujeres sino hombres, y que de eso lo hemos discutido con Camila. Dos hombres que van a cruzar el Atlántico en un barco. Es un entorno en el cual no tienes posibilidad de asistencia por parte de la policía, con lo cual se da de esa forma unos barrotes, diríamos, que no son, en este caso, invisibles, sino verdaderamente reales. Imaginemos que uno se rompe una pierna, con lo cual tiene sus capacidades de defensa limitadas respecto del otro. Y por lo que sea, el otro empieza a golpearle y le golpea. Y al final le dice, mira, yo soy creyente en Zoroastro y por tanto mañana a las 12 te voy a matar. O le dice, dentro de una hora, justo cuando el sol esté en su cenit, te voy a matar. Te tengo aquí delante y te voy a matar. Y en ese momento le queda una hora, están los dos delante, él con la pierna rota, el otro en sujetas condiciones, con un bate a su lado. Todavía no ha hecho absolutamente nada, no hay agresión, pudo haberlas en el pasado, incluso si no las hay, no pasa nada. Y dice, pero dentro de una hora te voy a matar. Y en ese momento, imaginemos que pierde el conocimiento durante unos segundos, durante un minuto, el agresor que lo va a matar. Y es en ese momento cuando esa persona coja puede directamente ir y hacerle algo, porque puede utilizarlo. A lo mejor no matarlo, pero le basta con romperle la rodilla para que no se pueda mover, las dos rodillas, para que esté todavía peor que el otro. Lo cual, por cierto, morirían si están en el agua, porque ninguno podría manejar en barco. Bueno, también, eso lo arreglamos luego. Bien, ¿podría esta persona en legítima defensa actuar? Desde mi punto de vista no hay ninguna duda de que sí. Los anglosajones lo han planteado, dicen que sí, y yo creo que eso es legítima defensa. Hay una agresión ilegítima en el sentido necesario desde el punto de vista del derecho penal. Diga lo que diga el Código Penal, la interpretación que se haga del Código Penal alemán no es la única que se puede hacer y creo que la que has hecho, Diego, tampoco es la única posible. En este tipo de casos que no por inusuales no son posibles, se puede dar esa situación. La pregunta es, ¿podría ser el caso de la violencia de género en el caso de las mujeres un supuesto parecido al de un hombre que se le ha roto una pierna y que tiene menos capacidad de defensa respecto del otro? Mi respuesta es que sí. Y por cierto, yo no puedo hacer, perdón, Camila no puede hacer publicidad de su libro, pero yo sí. Leedlo y veréis cómo está todo eso bien trabajado y perfectamente respondido. Bueno, obviamente, el profesor Molina, como puede ser, ha salido en defensa de su discípula y a los que ha puesto en un brete de contestar han sido al profesor Luzón y al profesor Schwinnemann, pero no les voy a dar la palabra a ninguno de los dos, sino que después lo podrán hacer cuando salgamos fuera. Se contestan, no tendremos, espero, muchas ocasiones más, porque lo que sí es bonito es que los temas
tan interesantes de fondo como este, pero también con tanta carga dogmática, como lo ha planteado ella, y como creo que hay que plantearlo, pues siguen siendo de primera, ¿no? Fijaros lo que ha pasado aquí. No hemos hablado si es bueno o malo matar a las mujeres, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sino cómo ha construido ella esa posibilidad de legítima defensa. Así que sintiéndolo mucho, aquí acabamos. Felicito nuevamente a Camila por la ponencia y por aguantar todo lo que ha aguantado aquí, y a los intervinientes también por sus interesantísimas, creo, intervenciones. Muchas gracias, Camila.